Estamos estudiando, hermanos, una serie que se llama Job, el hombre que vindicó el nombre de Dios. Una serie que, pues, al menos personalmente me ha hecho pensar en muchas cosas de la vida, en muchos aspectos que tal vez no hemos analizado. Yo mismo, hermanos, al estar preparando estas clases de escuela dominical para la iglesia, he podido descubrir muchas cosas que, a pesar de tantas veces que he podido leer este libro, que no me había dado el tiempo de poder analizarlas, hermanos, de manera más profunda, no había yo encontrado. Así que yo les invito a cada uno de ustedes a que usen también esta serie de estudios, pues como un trampolín para poder encontrar todavía más verdades, que de hecho las hay, hermanos. Hay porciones que a lo mejor las paso de largo, no porque no sean importantes, sino porque procuro tomar temas más amplios, más grandes. Pero Job, hermanos, es un libro muy rico en el contenido. Yo creo que lo que vivió Job y lo que Job enseña es prácticamente lo que el Antiguo Testamento enseña. La clase de vida que Job vivió es la vida a la que somos motivados, exhortados a vivir en las epístolas y las cartas de Pablo, incluso en los evangelios del Señor Jesucristo. Por eso es que Job, hermanos, cobra una gran relevancia. Dios no se equivoca, inspiró el primer libro para sentar las bases de lo que quería que creyéramos las futuras generaciones, pero también de las reacciones que esperaba que tuviéramos ante las diferentes circunstancias de la vida. En este caso, la desgracia, la adversidad. El título de la clase de hoy, hermanos, se llama Los falsos argumentos del sabio. Los falsos argumentos del sabio. Vamos a ponernos en contexto de Job capítulo 4. Han ocurrido todas las desgracias, permítanme llamarlo, todos los eventos catastróficos. Ha pasado el tiempo, no sabemos cuántos meses, vienen los amigos de Job a verlo. Lo ven tan mal que deciden sentarse a su lado durante 7 días y no decir absolutamente nada. Está tan delicado, tan enfermo, tan transformado, tan quebrantado, que nadie atina a decir una sola palabra en virtud del dolor, hermanos, que está viviendo este hombre en su vida. Pero después de 7 días, Job es el primero en hablar. Y cuando Job decide hablar, hermanos, lo hace para quejarse. Él, y la clase de aquel entonces se llamó Job el hombre. Él va a expresar los sentimientos y las emociones que está viviendo, y llega un momento, hermanos, en el que él abiertamente le dice a Dios: Señor, maldito sea el día en que yo nací. Yo incluso preferiría, decía Job, estar muerto, porque si estuviera muerto no estaría pasando por todo esto. Ese pequeño discurso que Job dio provocó en sus amigos una reacción que les hizo perder el propósito para el cual ellos habían ido. ¿Alguien me quiere recordar cuál era el propósito para el cual fueron los amigos de Job a verlo? ¿Gaby? Para ayudarle, para consolarle, para condolerse con él, ¿se acuerdan? Dijeron: vamos a ponernos de acuerdo, vamos nosotros a condolernos con nuestro amigo. Pero cuando vieron la manera en la que Job se expresó de la situación, ellos perdieron la perspectiva. Y entonces, hermanos, uno de ellos, llamado Elifaz, por eso le puse los falsos argumentos del sabio, porque Elifaz, hermanos, provenía de un lugar donde se consideraba la gente muy sabia. Elifaz temanita venía de una región del mundo en la que en aquel entonces vivían los sabios más sabios. Se entiende entonces que este hombre al hablar iba a mostrar esa sabiduría. Se esperaría que ese hombre al hablar, al tomar la palabra, era el más viejo, porque en aquel entonces se daba la palabra de acuerdo no solamente al más sabio, sino al más anciano. Y entonces se esperaría que a partir de ese momento este hombre empezara, con base en la sabiduría que se esperaba que él tuviera, a llevar a cabo aquello que su amigo necesitaba. Pero vamos a ver el día de hoy, hermanos, a través de los 6 argumentos que él estableció, que no solamente se perdió, que no solamente se desvió del propósito, sino que incluso llegó un momento, hermanos, en el que se desvió de la realidad misma.
Y eso es algo muy importante. Déjenme tomar un poquito una idea que quiero mencionar al final porque creo que vale la pena. Cuando ustedes y yo vamos a hablar con una persona que está sufriendo, debemos de tener cuidado de no mostrar de inmediato nuestra espiritualidad. No sé si se entiende lo que trato de decir al hacer esto. Debemos de tener cuidado de no arrojarnos de inmediato a mostrar una espiritualidad aparente que nos puede llevar a desviarnos del propósito e incluso, hermanos, de la realidad misma. Vamos a hablar, hermanos, acerca del primer argumento. ¿Me puedes ayudar, Samuel? Porque aquí algo le pasó a la tableta y por eso ya no funciona. El primer argumento. En primer lugar, hermanos, vamos a ver que este hombre llamado Elifaz, con base en Job capítulo 4, versículo 1, argumentó que no podía quedarse callado ante las quejas de Job. Dice la palabra de Dios en Job capítulo 4, versículos 1 al 6. Entonces respondió Elifaz temanita. Acuérdense que temanita no es su apellido, venía de Temán. Dice, y le dijo, si probáremos a hablarte, te será molesto. Pero ¿quién podrá detener las palabras? He aquí, tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Perdón, hasta allí. Entonces respondió Elifaz temanita y dijo, si probáremos a hablarte, te será molesto. Pero ¿quién podrá detener las palabras? ¿Cuál es la reacción que tiene, hermanos, este hombre ante el pequeño discurso de Job? ¿Qué le está diciendo? ¿Qué le está sugiriendo? ¿Qué le está diciendo abiertamente, hermanos, con esas palabras? ¿O qué crees que le está diciendo, René? Que lo que le va a mencionar le va a causar molestias. Sí, ¿qué más? ¿Qué más? Dice, Elifaz lo escucha y de repente le dice a Job, oye Job, te acabo de escuchar y nada va a poder evitar que yo empiece a decirte una serie de cosas, aunque creo que lo que te voy a decir no te va a gustar. ¿Cómo? Pero te las tengo que decir. No hemos llegado todavía a lo que le está diciendo, pero aunque yo lo acabo de mencionar ahorita, ¿qué perciben ustedes en esta expresión? Ok, tú ya hablaste, ahora déjame hablar a mí. ¿Qué percibes allí, Mariana? Dice sí. Que está cansado, sí, ¿qué más? Lulú. Más adelante le vamos a decir, te voy a decir cuál es la manera correcta de hacer las cosas. Te voy a demostrar que yo, con lo que te voy a decir, aunque te moleste, tengo la razón. Pero hay algo más todavía, tal vez adelantándome un poquito. Quédense con esa idea. 2. El segundo argumento fue el siguiente. Ahora sí, versículos 3 al 5. Y de aquí adelante es donde nos vamos a detener ya más tiempo. Job capítulo 4, él argumenta, yo no me puedo callar. Yo te acabo de escuchar decir algunas cosas, una serie de cosas que mira, ahora me vas a escuchar tú. Lo que quiero que tú te imagines es que en la medida en la que Elifaz vaya argumentando, vamos a descubrir un hombre que probablemente al escuchar a Job se encendió, se enojó. Lejos de mostrarse comprensivo, lejos de darse cuenta de con quién está hablando, no tanto Job, un hombre sabio, sino un hombre sufriente, empieza a hablar de manera inmediata y es allí donde él donde empieza a perder el control. Dice Job capítulo 4, versículos 3 al 5, y vamos a descubrir aquí por lo menos 2 cosas. He aquí, tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba enderezaban tus palabras y esforzabas las rodillas que decaían. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti,
te desalientas. Y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Pregunta. Entre los versículos 3 y 4, ¿qué está reconociendo Elifaz? O es más, abarcando toda la porción. Elifaz va a empezar a hablar con su amigo. ¿Cómo empieza? ¿Cómo elige empezar? ¿Cómo elige iniciar? Recordándole a Job cómo él animaba a otros. ¿Y eso qué implica en Elifaz hacia Job? Reconocerlo. Está reconociendo que que Job antes había sido un hombre que se había preocupado por los demás. ¿Qué más? Una vez que ha hecho eso, Lidia, ¿a qué entra? Está diciendo, no quieras bien espiritual y ahora mírate. Exactamente. Pues no, que tú eras muy espiritual. ¿Qué más? Está diciendo que es incongruente. Que es incongruente. ¿Qué más? El segundo argumento es que Elifaz va a decirle a Job en su propia cara que él era un hipócrita. Gaby. Yo entiendo que a lo mejor estaba tratando de decir que a pesar de todo lo que él había enseñado, ¿por qué ahora no lo ponía él como en práctica en su vida? Así es. Porque ahora tú no te confortas a ti mismo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más observas aquí? Que ya tenía confianza, esperanza. ¿Qué más? Dice, ¿no es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Piensa, ¿qué le está diciendo o qué le está insinuando Elifaz a Job aquí? Ya alguien lo dijo por allí, pero quiero remarcarlo un poquito más. Daniel, ¿dónde está tu confianza en Dios? ¿Sí? Que se apartó de Dios, él dice, pues regresa, no era esto lo que te movía, Ajá, ¿a dónde te fuiste? sí. ¿Qué más? René, perdón. Posiblemente antes de esta situación que él está viviendo, él demostraba esa confianza que tenía en Dios. Ajá, Pero cuando le llega esta situación y el amigo oye esa queja, le dice, no que tu confianza en Dios, entonces ¿por qué estás argumentando esto? sí. ¿Dónde está tu confianza? ¿Dónde está tu confianza otra vez, Pili? Ya se te fue. Retoma la idea. Volviendo a la idea que comentaba Lidia hace rato, pues no que tan espiritual. Cuando quiero que te imagines a Elifaz, mírame, quiero que te imagines a Elifaz, pues no que tan espiritual. ¿Qué había probablemente detrás de Elifaz al decir estas frases? Pues no que tan espiritual. Que no demostraba lo que él decía. ¿Qué más? Pues no que tú tan espiritual. Vean la actitud que toma. Pues no que tú tan espiritual. Carlos, perdón, hermano Mario. Quería que reaccionara. ¿Qué más? Gaby. Que estaba dudando de su propia fe. Sí, ¿qué más? ¿Qué más? Estaba enojado. ¿Qué más? Que él era mejor que él. Exactamente. Elifaz, vamos a ver cómo en sus argumentos va a llegar un punto en el que va a revertir las cosas para decirle a Job, mira, después de todo yo soy mejor que tú. ¿Sí van conmigo? Ahora bien, regresemos. Dijimos que era su Kenia, amigo. ¿Qué había entonces probablemente en Elifaz
hacia Job en su manera de sentir? Juan Carlos, envidia. ¿Sí nos damos cuenta? Probablemente había una envidia oculta. Y la envidia oculta procedía del hecho de que Job era tan justo que probablemente los demás a su alrededor decían, se cree mejor que nosotros. Sí, claro. Sí, Job el espiritual, ¿no? Y entonces él encuentra en la desgracia de su amigo la oportunidad, ¿para qué? Para engrandecerse él. Por eso yo le decía, pues no que tú tan espiritual. Y a veces, hermanos, evidentemente al estar leyendo en la Biblia no podemos ver el lenguaje corporal, pero tenemos que imaginarnos la manera en la que él se estaba dirigiendo hacia su amigo. ¿Sí me explico? Y lo vamos a ir descubriendo poco a poco. ¿Por qué hablé de argumentos? Porque un argumento, ¿qué es un argumento? Alguien chéquelo ahí en internet rápidamente. ¿Qué es un argumento? A ver, Dani, ¿qué dice te iba a decir, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice el maestro Google de argumento? Es un razonamiento que se utiliza para probar o demostrar una proposición o para convencer a alguien de algo que se afirma o se niega. Para demostrar algo que uno está afirmando. Hermanos, lo voy a plantear mejor como pregunta, no creo que sea prudente hacerlo como afirmación. ¿Creen ustedes que cuando una persona vive una vida justa, honesta, recta delante de Dios, como Job, puede llegar a causar la envidia de la gente a su alrededor? Sí. Sí. Por eso es probable que a veces haya hermanos en la iglesia que no nos caigan tan bien. Porque como nosotros nos damos cuenta que no estamos en ese nivel de consagración y de entrega, en lugar de darle gracias a Dios por sus vidas, ¿qué hacemos? Ocultamente tenemos una envidia. Y cuando hay la oportunidad, porque tienen una falla como Job, que no era perfecto, ¿qué hacemos? Claro, ya decía yo, ¿no? Se creía el mejor y nos hablaba y nos exhortaba y cuando pasaba al frente. Pero velo, pues no que tan espiritual. ¿Qué es, Lidia? Lo que Elifaz le está diciendo a su amigo Job. Entonces, vamos a recapitular. Aquel anciano acusó a Job de abrir fácilmente la boca. Sí, cuando se trata de los demás, mira, tú rápido hablas y los animas y los confortas, pero cuando se trata de ti, no eres capaz de consolarte a ti mismo. En segundo lugar, ¿no es tu temor a Dios tu confianza? Pues no que tú eras tan íntegro, no que eras tan recto, no que no hacías nada malo. Ahí está la prueba de que no eres lo que tú decías ser. Y 3, ¿qué es probable que había detrás de este argumento? Envidia. Así que sí, probablemente o seguramente había una amistad, pero probablemente, ¿sabían ustedes que hay diferentes tipos de amistad, hermanos? Por ejemplo, allí hay amistades superficiales. Hola, ¿qué tal? Hola, el compañero de clase, ¿no? Yo luego le digo a mi nieta, oye, ¿y cuántos de tus compañeros fueron hoy? Tal, y los demás. Es más, ella salió de sexto y le preguntó, oye, ese niño, no me sé ni su nombre, me dice, no sé cómo se llama. Digo, estuviste un año con él. Dice, no sé cómo se llama. ¿Y este otro? No, a él ni le hablo. Y yo continuamente le digo, hija, sé amigo de todos tus compañeritos, mira, aunque nadie le hable, tú salúdalos, etcétera, etcétera. No, pues no me sé ni su nombre. Son amistades superficiales. Hay amistades por conveniencia. ¿Sabían eso? Hay amistades por conveniencia. Ese compañero en la escuela que te pasa los apuntes, ese compañero de trabajo que checa por ti, oye, no llego, chécale, ¿no? Y checa.
Oye, voy a salir, si viene el jefe, dile que fue al baño. O que no sabes hacer algo, pero sabes que puedes contar con él y te ayuda. O el que te presta. Esas son amistades por conveniencia. Hay muchos tipos de amistades hasta que llegamos a una amistad real. Aquella que se espera, de acuerdo a la Biblia, que nosotros tengamos. Muy probablemente Elifaz tuviera con Job una amistad por conveniencia. Porque él se relacionaba con el hombre más rico y más sabio. ¿Quién no iba a querer tener amistad con el hombre más rico y más sabio si probablemente tú también tienes o él tenía un nivel? Le convenía ser amigo de Job. Entonces, 3. En tercer lugar, Job capítulo 4, versículos 7 y 8. Y entonces vamos a empezar a descubrir cómo en esos argumentos de Elifaz, ella no solamente toma una actitud atrevida de decirle, pues no que tú tan espiritual, sino que conforme va avanzando, va a demostrar ya una falta de respeto. Va a demostrar, hermanos, ya no nada más una falta de respeto. Va a empezar a demostrar, hermanos, un sentimiento hacia Job de enojo, de ira, que le va a llevar a argumentar cosas que no tenía razón, que no eran correctas, aunque él creía que sí, al punto de llegar a faltarle al respeto a Job. Vamos a los versículos 4, capítulo 4, versículos 7 y 8. En tercer lugar, argumentó que Job era un pecador, ya no nada más un hipócrita, sino un pecador. Versículos 7 y 8. ¿Están allí? Recapacita ahora. ¿Qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Perecen por el aliento de Dios y por el soplo de su ira son consumidos. A ver, ¿de qué está acusando entonces, hermanos, Elifaz a Job? Uno, Kenia, que era un pecador. Escuché una voz. Esto te está pasando porque tú, como te acabo de decir, no eres tan justo como supuestamente eras. En realidad lo que eres es un pecador. Y esto está sacando a la luz lo que de verdad eres tú. ¿Qué más? Dios te está castigando. Y si Dios lo estaba castigando, había perdido su ¿qué? Su integridad. 3, ¿qué más? Afirmando que él, por su experiencia, vamos a llamarlo, sabía que a los que pecaban, Dios los destruía. Vamos a estudiar entonces cuáles eran las fallas en la perspectiva que tenía Elifaz. Ya René dijo una. Él hablaba desde su experiencia. ¿Qué más? También como que está dando a entender que algo hizo y que está, o sea, que, Ajá. que como que él lo está ocultando. Uh-huh. Así que no se saca de esa prisión. A ver, Ya dime qué hiciste. Sí, probablemente, sí. Sí, lo está acusando, ya di la verdad. Dice, a ver, un inocente no se ha perdido por nada. Los rectos no han sido destruidos por nada. ¿Hermana? Sí, ajá. Entonces, ¿cuáles fueron los errores en Elifaz? El primero, habló desde su experiencia. Y cuando únicamente uno habla desde su experiencia, ¿qué está desechando? 1, la verdad. 2, ¿qué más? Cuando uno se propone a hablar para dar un consejo y únicamente uno habla desde la experiencia, ¿qué está desechando uno? A Dios. No tomó en cuenta a Dios. ¿Qué fue lo que no tomó en cuenta de Dios Job? Perdón, gracias, Elifaz. ¿Qué fue lo que no tomó en cuenta de Dios Elifaz? Juan Carlos. Su soberanía. Explícate un poquito más.
¿Por qué tenía que tomar en cuenta la soberanía de Dios? ¿En qué? ¿Por qué? Elifaz pensó que el estar en esa condición era consecuencia de los pecados. Ajá, Y él se creía mejor porque decía, mira, vete tú cómo estás, yo estoy bien. ajá, Estoy delante de Dios. sí, Quiere decir de que Dios aprueba lo que yo estoy haciendo. ajá, La soberanía de Dios, pues, la desconoce completamente Elifaz. ajá, sí. Ciertamente Dios pudo haber permitido esas consecuencias en la vida de Job, Ahí está, precisamente por haber pecado. ahí está. Elifaz nunca consideró que al ser Job un hombre de Dios, Dios estaba tratando de instruirlo en algo. Que Dios estaba tratando de alcanzar un propósito en la vida de él. Y por lo tanto, si Dios a través de la adversidad estaba tratando de alcanzar un propósito en el carácter, en la mente, en el corazón, perfeccionar algo en Job, entonces eso contradecía ¿qué? Lo que Elifaz estaba argumentando respecto a ¿qué? Respecto al pecado. Nunca consideró. Él dijo, tú eres muy rápido para hablar. Cuando se trata de otros, entonces vas y los ayudas y los apoyas y los consuelas. Pero cuando se trata de ti, no eres capaz de consolarte a ti mismo. Tú estás así porque tú has pecado. Tú has pecado. Tú has fallado. Mentira que tú eres un íntegro. No lo eres. Yo, desde mi experiencia, lo que yo he visto es que todo hombre malo, todo hombre pecador está sufriendo. Por ende, tú eres pecador. Y yo les dije, cuando hablamos desde nuestra experiencia y nos olvidamos de lo más importante, que es Dios, erramos. Hermano, cuando tú vas a aconsejar a alguien, olvídate de tu experiencia. Di lo que Dios dice. Y ya que hayas dicho lo que Dios dice, puedes usar tu experiencia. ¿Sí me explico? Es distinto, el orden es diferente. Di lo que Dios dice, conforta con la palabra de Dios, conforta lo que Dios dice. Y si quieres, entonces ya que has dicho correctamente la palabra de Dios, decir, oye, mira, a mí me pasó esto, te puede pasar el otro, mira, considera esto porque yo conozco a alguien que le ocurrió, mira esto. Pero tenemos que tener cuidado que nuestra experiencia no vaya en contra de lo que la palabra de Dios enseña. Porque lo que en nuestra experiencia dentro de la lógica humana vemos puede ser totalmente diferente a lo que Dios hace. Porque hermanos, lo que Dios hace muchas veces sale de toda lógica humana. ¿Estamos de acuerdo? La lógica humana le decía a Elifaz, Job está en pecado, pero él no estaba en pecado. Dios estaba tratando un asunto personal con él. Incluso hay algo más, hermanos. Me regreso al principio. Llegaron los amigos con Job. ¿Estamos hasta allí todos? Se sentaron con ellos 7 días, ¿correcto? El primero que habla es Job. Elifaz se le sube el apellido a la cabeza y empieza a hablar. ¿Qué le faltó a Elifaz hacer primero con Job? Hermana María. ¿En qué momento le preguntó, oye, ¿cómo estás? Y al preguntarle cómo estás, ¿qué más le tenía que haber preguntado? Daniel, ¿qué pasó? Exacto. ¿Sí se dan cuenta? ¿Qué pasó? ¿Qué tienes? ¿Por qué crees que te está ocurriendo esto? Pero él nunca se tomó la molestia de preguntarle. Elifaz acusa a Job de abrir la boca muy rápido para consolar a otros, pero el que en realidad la estaba abriendo muy rápido, ¿quién era? Elifaz. Y cuando uno abre la boca muy rápido, uno va a terminar diciendo cosas que van en contra de Dios. Entonces, a ver, Elifaz está argumentando, 1, que Job no era tan bueno como parecía. 2, que había perdido su integridad.
3, que Dios lo estaba castigando. 4 errores, hermanos, en el argumento de Job. 1, él solo habló desde su experiencia. 2, no consideró que a pesar de la integridad de Job, estaba siendo probado, no castigado. Es decir, que aún cuando somos justos delante de Dios, podemos pasar por situaciones adversas, incluso trágicas, pérdidas irreparables y dolorosas, como para que nunca cuestionemos a Dios y digamos: Señor, es que ¿por qué? ¿Por qué en este momento? ¿Por qué en esas circunstancias? ¿Por qué con esta gravedad? ¿Por qué si yo tenía planes? No. Nadie, ni el más íntegro, está exento de que en algún momento de su vida todo en lo que él creía sostenerse se venga abajo. Y 4, que al parecer ni siquiera le preguntó a Job qué le había ocurrido. Pero él dijo algo que era correcto. Algo de entre todo esto sí era correcto. Versículo 4: perecen por el aliento de Dios y por el soplo de su ira son consumidos. ¿Hay algo cierto en esto? Y es que Dios castiga al pecador. Claro que Dios castiga al pecador, pero no era el caso de Job. ¿Vamos bien? Correcto. ¿Dudas, preguntas? ¿Vamos bien, hermanos? El amigo habla. El primer argumento: estás tan mal que no me puedo quedar callado. Lo que te voy a decir no te va a gustar. Tú eres un hipócrita y un pecador, punto. Dile eso a cualquier hermano que tú vayas a visitar que está en aflicción. Gracias, hermano. ¿Quieres un cafecito? Y todavía, vamos a ver ahorita que todavía le añade, ¿verdad? Dale gracias a Dios que vine yo a verte. Sí, en serio, lo vamos a ver ahorita. Dale gracias a Dios que vino a verte. 4, entonces. En cuarto lugar, argumentó que él recibía revelaciones divinas. Entonces, Elifaz empieza a supuestamente aconsejar, supuestamente consolar, supuestamente confortar a su amigo. No solamente pierde el propósito para el cual había ido, porque no había ido a ofenderlo, no había ido a lastimarlo, sino que en la parte introductoria les dije, incluso va a llegar un momento en que él va a perder el sentido de la realidad. Porque ahora que está en una posición en la que él se cree mayor que Job, va a perder el piso. Y vamos a ver lo que dice aquí, hermanos, porque lo que va a argumentar en este momento significa que le ocurrió probablemente mientras Job hablaba o en esos 7 días en los que estuvo observándolo. Vamos a ver, y aquí necesito mucha atención. Versículos 4, 10 al 17. Los rugidos del león y los bramidos del rugiente y los dientes de los leoncillos son quebrantados. El león viejo perece por falta de presa, y los hijos de la leona se dispersan. El asunto también me era a mí oculto, mas mi oído ha percibido algo de ello en imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres. Me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos, y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Paróse delante de mis ojos un fantasma, cuyo rostro yo no conocí, y oí que decía: ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? A ver, ya le dijo a Job: tú eres un hipócrita, eres un pecador. Entre los versículos 4, 10 al 13, quizás es un poquito más complicado de comprender esta porción porque está usando una analogía de entre el reino animal. Pero quiero apelar a la inteligencia de todos ustedes, hermanos. ¿Qué perciben que está queriendo decir Job en esa analogía de los versículos 10 al 12, del león, de la leona, de los leoncillos, del león viejo que perece, que sufre, que los hijos se dispersan? ¿Qué le está diciendo?
que no sabía por qué le pasaba eso. No. Pablo. Que aunque seas muy fuerte, Sí. eres susceptible de alguna forma, por más fuerte o más fuerte que parezcas, Sí. Ayúdenle, hermanos. ¿Va bien? Que el león lo ve como el animal más fuerte, ¿no? Ajá. Pero a pesar de tener ese poderío, esa Ajá. bravura, vamos a llamarle, Sí. también va a sufrir eso porque va a terminar con los colmillos destrozados. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué más? Aún el más fuerte termina siendo vencido y perdiendo. ¿Qué más? Como que le dice que ya se acabó su tiempo. Ya se acabó su tiempo, su liderazgo. ¿Qué más? Como que ahora él ha recibido como revelación de que ahora él no es. Ajá. Como se está ensalzando a sí mismo. Se está ensalzando, sí, pero está haciendo algo más. Aquí está, ya Elifaz está perdiendo el piso, hermanos. Ya está perdiendo el piso. Ya no solamente ofendió a Job en su persona, sino ahora se va a empezar a meter con su familia. ¿Y qué va a decir acerca de la familia de Job? ¿Estar ahí? Sobre su liderazgo y sobre la dispersión de sus hijos y de su propia esposa. ¿Pero a causa de qué? De que perdió el liderazgo, perdió la visión. A causa de tu pecado, tu familia está pagando las. ¿Y eso qué significa entonces? Que todo. A ver, hermano, a ver, y quiero tener mucho cuidado con lo que voy a decir. Dicen que perder un hijo, hermanos, es uno de los dolores más grandes que puede experimentar una persona. Lo cierto es que cuando un ser amado muere es muy doloroso, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué crees que sienta alguien que sufrió la muerte de 10 hijos y que tú le digas por tu culpa? Porque aquí lo que... Saraí, Yo creo que él también buscaba que sintiera dolor, ¿no? O sea, no solamente humillarlo, sino llevarlo al extremo del dolor, de que pensara que toda es consecuencia de su propio pecado. ¿te das cuenta, Saraí, que entonces probablemente detrás de la amistad o del corazón de Elifaz había más que una envidia? O sea, él está destrozando a su amigo. Vio la oportunidad, a lo mejor es algo que él estuvo esperando siempre. Probablemente fue la oportunidad que estuvo esperando mucho tiempo. Y le va a decir, así como el león, al perder la fuerza y la capacidad por culpa suya, sus leoncillos mueren, tus hijos y tu familia están sufriendo por tu culpa. ¿René? Le puso una carga impresionante. ¿Cómo te sentirías tú, hermano, hermana, al escuchar esto? Hermano, es importante que entendamos esto para cuando lleguemos a otros capítulos donde Job les va a decir, ustedes son como médicos nulos. Porque perdieron la perspectiva. Y entonces, para darle peso a su argumento, ¿qué dijo? Esto ni siquiera lo digo yo, Job. Recibí una revelación. ¿Y qué significa, Lidia, yo recibí una revelación? ¿José? ¿Gaby? Sí. Está como, aparte de hacer sentir mal a Job, retratarle una y otra vez que era su culpa, o su pecado, Ajá, sí. todo esto, él como que Job se conoció como un hombre sabio también. Sí. Entonces él estaba, o sea, seguía enalteciéndose como, yo soy más espiritual que tú, yo soy mejor que tú, yo soy Sí. más sabio que tú. Incluso a mí se me fue revelado
incluso más espiritual que tú. Pero ¿dónde están las fallas en la revelación que recibió Elifaz? ¿Dónde están las fallas, hermanos? ¿Hermanos? Ahora, echemos a volar nuestra imaginación. ¿Cómo solían ser las revelaciones que sí daba Dios a sus hombres, a sus hijos? Podían ser ángeles, podía ser ¿cuál? ¿Por aquí escucho una voz? A través de los sueños. ¿Qué más? ¿Qué provocaban normalmente las visiones y las revelaciones de Dios? ¿Espanto? ¿Se te erizaban los pelos? ¿Veías fantasmas? Hermanos, ¿Elifaz era un profeta? No. En ningún momento en la Biblia, cuando Dios reveló algo a alguno de los suyos, le provocó, ahora voy a corregir, esa clase de miedo. Tú podrías decirme, no, hermano, cuando Juan recibió la revelación de Apocalipsis, hasta se le quebrantaron los pies y eso es otra cosa. Eso fue porque lo que vio era tan terrible que se debilitó él. Pero no porque pasó un fantasma, se me subió el muerto. No, espérate, eso no nada que ver. Por eso yo les dije, Elifaz no solamente pierde el propósito, el objetivo, sino empieza a perder el piso y se desvía de la realidad. Soy mejor que tú, más sabio que tú, más espiritual que tú. Tú eres un hipócrita, eres un pecador y por tu culpa tu familia está así, punto. Y es más, esta opinión que yo te estoy diciendo, ni siquiera la digo yo, mira, recibí una revelación. Una revelación que me ha dicho lo que yo te estoy diciendo. Repito, Elifaz no era profeta y esa supuesta revelación solo la dio para mostrar que quizás él era más justo que Job, porque incluso recibía revelaciones especiales que ahora usó para acusar injustamente a su amigo. En otra ocasión, cuando un verdadero profeta recibió una revelación para acusar a alguien, fue para acusarlo justamente cuando David pecó. ¿Se acuerdan? Pero fue una reprensión directa de parte de Dios para David, que había tomado lo que no le pertenecía. ¿Vamos bien, hermanos? Siguiente argumento, por favor. Quinto argumento. En quinto lugar, argumentó que Job era un necio y abiertamente va a decir que es culpable de la desgracia familiar. Versículos 3 al 7. La palabra de Dios dice: yo he visto, nuevamente la experiencia, yo he visto al necio que echaba raíces y en la misma hora maldije su habitación. Sus hijos estarán lejos de la seguridad, en la puerta serán quebrantados y no habrá quien los libre. Su mies comerán los hambrientos y la sacarán de entre los espinos, y los sedientos beberán su hacienda, porque la aflicción no sale del polvo, ni la molestia brota de la tierra. Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Como esto de alguna manera ya lo vimos, hermanos, quiero sacar de aquí 4 ideas. 1, le está diciendo Job, tú eres tan necio. Pero fíjense, Job está argumentando. Yo les dije, ni siquiera le preguntó, oye, ¿cómo estás? Oye, ¿cómo te sientes? Oye, ¿qué te pasó? Oye, ¿por qué crees que te está pasando esto? No. Elifaz está tan convencido de sus argumentos, de que él es sabio, que ni siquiera le pregunta a Job qué opina. Le dices más, abiertamente tú eres un necio. Un necio es aquel que no te escucha. ¿Sí me explicó? Que no piensa las cosas, que es insensato. ¿En qué momento le preguntó qué piensas de lo que te estoy diciendo? ¿En qué momento le dio la oportunidad de defenderse? En ningún momento. Ese sí, cuando Elifaz era un hombre que cuando el problema es que empiece a hablar. Era de esas personas que el problema es que empiecen a hablar, porque ya hablando, no los paras. Hay personas que somos así, ¿a poco no? Damos miedo, dice, hijo, que no hable el hermano Germán porque ya hablando, híjole, no.
no lo paras, ¿no? Y no es lo peor, lo que dice. Tengamos cuidado, tengamos mucho cuidado. Entonces, dice que era un necio que trajo maldición. Ya no solamente le dice, mira, así como por culpa del león viejo que ya no es capaz de hacer las cosas y falla y por su culpa pierde a sus cachorros, por culpa tuya tú perdiste a tu familia. Pero esa es una analogía, una metáfora, pero ahora abiertamente le dice, tus hijos fueron quebrantados por ti, porque eres necio, porque no escuchas. 2, que sus hijos habían sufrido daño por su culpa. 3, que por su culpa otros se habían llevado su comida, porque se enteró que le habían robado sus yuntas, que le habían robado sus animales, que se habían llevado la comida. Y dice, todo eso es por tu culpa. En fin. 4, que su desgracia no era fruto de la casualidad, porque le dice, la aflicción no sale del polvo, ni la molestia brota de la tierra. Lo que tú estás viviendo, tarde o temprano te iba a pasar. Acéptalo. ¿Te pasó? Hoy. Y para terminar, en sexto lugar, versículos 8, 17 y 26 y 27. No quisiera leer toda la porción. En sexto lugar, argumentó que para Job era un privilegio ser castigado por Dios. 5:8. Ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa. 17. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. 26 y 27. Vendrás en la vejez a la sepultura, es decir, si aceptas el castigo, como la gavilla de trigo que se recoge a su tiempo. He aquí lo que hemos inquirido, lo cual es así. Óyelo y conócelo para tu provecho. Por lo menos 3 ideas podemos tomar de aquí. ¿Cuáles encuentras tú, hermano? Versículo 8. Sí, pero ¿cómo? ¿Qué le dice? Yo buscaría a Dios. Yo que sí soy espiritual, que soy más sabio, que por lo que estoy descubriendo soy mejor que tú, pues yo haría esto, ¿verdad? Yo sí haría lo correcto, no como tú, que eres necio. Hay un dicho en México que dice que con esos amigos, ¿para qué quieres? Enemigos. El 17. Hay una verdad aquí, hermanos, tan real que voy a dedicar una sola clase para ese tema, pero de momento, recuerden, no era lo que estaba pasando con Job. Bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga, por tanto, no menosprecies. Lo está queriendo obligar a aceptar algo que no era real, que no estaba sucediendo. Y finalmente, ¿qué observas en el versículo 27? Está pasando por su culpa. ¿Qué más? He aquí lo que hemos inquirido, lo cual es así. Oye y conócelo tú para tu provecho. Es como cuando dice, mira, las cosas son así. Sí. ¿Qué más? Es Saraí. Ahí ya él hizo un juicio. O sea, ahí ya es un juicio. Aquí está tu sentencia y tu acéptala. Aquí está tu sentencia y acéptala. ¿Qué más? Está como casi diciendo, ya dije lo que tenía que decir, haz caso. Ya dije lo que tenías que decir, haz caso. Y entonces implícitamente, ¿qué está diciéndole él? Todo lo que yo te acabo de decir es verdad. Ajá. Ajá. ¿Qué les parece la siguiente idea? Te he dado tan buenos consejos que lo mejor que puedes hacer es recibirlos, porque te van a ayudar. Y ahí cuando quieras otro, me avisas. ¿Están de acuerdo? Es lo que le está diciendo a su amigo.
Dice, si escuchas todo lo que te acabo de decir, va a ser para tu provecho, así que hazlo. Efectivamente, hermana, él ya había dado una sentencia plena y él terminó colocado en una situación de soberbia plena. Nunca había hecho esto, hermanos, ni en una clase ni en un sermón. Las conclusiones siempre las doy yo. Pero hoy voy a hacer una excepción. ¿Tú cómo concluirías la clase de hoy? Una conclusión sencilla, pocas palabras. Una idea corta. ¿Cómo concluirías la clase de hoy? Pues que a veces es mejor, no es tan bueno hacerle caso a los que te rodean, Ajá. pues ir a preguntarle a Dios. Ok, ¿alguien más? Pensar antes de hablar. ¿Qué más? Que demos consejos con empatía, pero con la verdad también. Que demos consejos con empatía, pero con la verdad también. ¿Qué más? ¿Cómo concluirías la clase de hoy, Pablo? Ten cuidado con el juicio que haces hacia los demás. Ten cuidado con el juicio que haces ante los demás. ¿Qué más? Marisela. Solo apoya y no critica. ¿Qué más? Que no juzguemos sin saber la situación Que no, real de la persona. que no juzguemos sin saber la situación real de las personas. Hermano Arianes. La sabiduría no solamente es de los más, de más edad, sino porque realmente aquí no lo demostraron. Sí. ¿Qué más? Que no te sientas mejor que otros. ¿Qué más? Mencionaban pensar antes de hablar, pero me viene a la mente también escuchar antes de hablar. Cuando era pequeño, me estuve acordando, cuando era pequeño y hacíamos algo mal, Ajá. mi papá siempre nos decía, pues te voy a dar la oportunidad de que me digas tú qué pasó, nos vamos a escuchar tu versión, y si te equivocaste, bueno, pues ahí está el castigo, pero primero escuchar y conocer el otro lado de la historia, ¿no? Ujú. Siempre conocemos nada más una parte, la versión del que habló primero, Sí. pero no sabemos la segunda, la mitad, la otra mitad o la verdad completa. Porque Así es. como humanos muchas veces contamos lo que nos conviene. Ajá. En este caso, pues a ver, cuéntame tú qué pasó, qué Ajá. está pasando. Sí. Y en base a eso, entonces, Emites un juicio. evitar el juicio, simplemente escuchar. Ujú. Y entonces emitir a lo mejor una opinión, o simplemente pues, no dices nada, no te quedas callado, pero primero escuchar realmente qué es lo que está pasando. Muy bien. Imagínense que todos nosotros individualmente hoy vamos a ir a visitar a un hermano que ha caído en una desgracia extrema. Llegas. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer con él? Saludarlo, escucharlo. ¿Cómo estás? Y entonces, escucharlo. Hermanos, hermana María. Siempre juzgamos. No tienes que estar enfermo de esto y luego pensamos. Exacto. Luego empezamos nosotros a concluir, a juzgar. ¿Qué les parece la siguiente idea? La próxima vez que vayas a visitar a un hermano en desgracia, antes que nada escúchalo. Normalmente una persona que sufre habla desde el dolor de su corazón y se va a quejar. Se va a quejar. No es justificable, pero entiéndelo. Guárdate tu espiritualidad para empezar a reprenderlo. Tenle paciencia, comprensión y mejor ora por él. Es todo. Porque muchas veces, no, ¿y tuviste al hermano? Luego quejándose y no es posible, ¿y por qué me pasa esto? Y que Dios no me quiere, y Dios no me ama, y ya mejor me quiero morir. Qué inmaduro, yo pensé que era otra clase de hermano. Qué decepción. Normalmente la gente, toda la gente, incluidos ustedes y yo, a lo mejor no es tu caso, pero normalmente a los seres humanos cuando estamos sufriendo tendemos a quejarnos por tristeza. ¿Sí me explico? No es justificable, pero es lo más común. Muestra empatía, muestra comprensión.
No le digas, no digas eso, hermano. ¿Cómo crees? No, escúchalo. Escúchalo, escúchalo, escúchalo. Y cuando ya sacó toda la tristeza y el dolor que tenía, abrázalo, tócalo o dile, hermano, estoy aquí para que sepas que te amo en Cristo. Vamos a hacer una oración. Dios, conforta el alma, el corazón de mi hermano. Has escuchado sus palabras, Señor, dale paz, dale tranquilidad, dale consuelo. Tú estás con él. En el nombre de Jesús, amén. Porque si te sale lo espiritual como Elifaz, la visita en lugar de ser de bendición, va a ser de destrucción. ¿Cómo crees que terminó ese día Job? Destruido. Peor. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? ¿Dudas, preguntas? René? Yo tengo una pregunta, hermano. René. No olvidando que, o más bien, podría considerar que todo esto que leímos en el capítulo 4 sigue siendo un ataque de Satanás. Probablemente. Porque se supone que Satanás estaba tratando de derribar el argumento que Dios le había dado en el Sí. capítulo 1. Sí. Podemos decir que sí, hermano. Entonces, el hacer el amigo o ese parentesco de amistad que tenía Job con Elifaz, si hubiera sido alguien desconocido, yo creo que Job no lo podría tomar tanto en cuenta, ¿no? Pero como era su amigo, pues que era más fuerte lo que le estaba diciendo. Más doloroso. Ahora, si traemos eso a nuestra vida, pues sabemos que Satanás utiliza a la gente que está en nuestro medio ambiente, alrededor de nosotros, para atacarnos. Sí, puede hacerlo, claro que sí. Lo que es la familia, Sí. todo, Ajá. los amigos, los compañeros de trabajo. Entonces, pues yo creo que ahí Satanás utilizó su carácter, porque en realidad era el carácter de Elifaz. para seguir atacando a Job, atacando a su entendimiento, atacando a su mente. Me llamó la atención lo que dijo, es que no paraba de hablar. Sí, no ¿no? paraba de hablar, ¿por qué? Porque el ataque no nos dejaba procesar esa información. Sí. Ya nada más ¿Se fue? Escucha, a Sí. modo de que Job dijera, no, sí es cierto. O sea, porque pues, es mi amigo y me lo está diciendo. Y muchas veces así Satanás hace que nos separemos de Dios. Ajá. Una persona en ese momento crítico, una persona que a lo mejor de toda nuestra confianza o es nuestro familiar directo, yo tuve una situación así con mi señora madre. Ajá. Y pues sí, ¿no? O sea, nos pega tanto de quién viene que pues, pensamos a veces en decir, no, pues sí es cierto, tienes razón, y si me lo está diciendo mi mamá, pues mucho más, ¿no? Entonces, pues ahora sí que esa es la pregunta, la opinión. Déjenme aprovechar las palabras de René para decir una idea que se me vino a la mente. Si algún día alguien llega a tu casa, un Elifaz, y tú sabes que no es verdad lo que te dijo, no te convenzas de que sí lo es. Porque muchas veces ha habido hermanos, personas, es que tal hermano vino y me hizo pensar, a lo mejor sí es cierto, soy un pecador. Sí, a lo mejor Dios me está castigando. Sí, a lo mejor sí soy un hipócrita. Sí, no. Si tú conoces tu integridad, no permitas que ningún Elifaz te robe tu confianza en Dios. Qué interesante. Dios les bendiga, hermanos.